¿Has visto el filme Las horas más oscuras? En el presente video se expondrá una síntesis y se explicará de forma detallada algunos aspectos fundamentales de la película. Este trabajo fue realizado por un equipo de jóvenes conformado por Arciniega Swirling, Arteaga Alessandra, Arbelo Eduardo, Castillo Adriana, Jiménez Daimar, Méndez Rosalinda y Miranda Ariadna. Sin más que agregar, se procederá con la descripción del contenido. Las horas más oscuras, o Darkest Hours, su título en inglés, es una obra cinematográfica dirigida por Joy Wright, que llegó a la gran pantalla en el año 2017. La película Las horas más oscuras relata desde el contexto político los sucesos ocurridos en Gran Bretaña al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El filme da inicio en el año de 1940, luego de la invasión por parte del ejército de Adolf Hitler a numerosos países pertenecientes a Europa Oriental. En la película, la Alemania nazi comenzó a expandir sus dominios hacia Europa Occidental. Desde ese momento, el Parlamento británico perdió la fe en su líder Neville Chamberlain por considerarlo incapaz de guiar a la nación en tiempos de guerra, razón por la cual se inició la búsqueda de su reemplazo, culminando con la elección de Winston Churchill como primer ministro. Finalmente, la cinta presenta todas las contingencias de la guerra desde la perspectiva de Churchill, así como todas las decisiones que éste debió tomar para defender a Gran Bretaña de la dominación nazi. El problema desarrollado en la película surge cuando los nazis se proponen el objetivo de dominar Europa, específicamente cuando Francia es derrotada y Reino Unido se ve ante la amenaza de ser invadido. Este riesgo se volvió inminente a medida que algunos países como Bélgica y Holanda se iban rindiendo, o peor, eran vencidos. Por este motivo, el ambiente histórico de la película es tenso, pues el mecanismo de sometimiento de los alemanes a países que oponían resistencia, como Gran Bretaña, era tan radical que el rey Jorge VI y el Parlamento inglés temían por contarle al pueblo británico la verdadera situación de desventaja de su ejército. El 9 de mayo de 1940, el ejército de Hitler ya había invadido Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca y Noruega. En este momento se abrieron paso a la dominación de Europa Occidental con la colocación de 3 millones de tropas en la frontera belga, listas para conquistar el resto del continente. A partir de este instante, Francia se vio en riesgo de perder contra los alemanes, y nació la problemática de una posible invasión a Gran Bretaña. Por este motivo, el reino inglés ofreció todos sus recursos militares para ayudar a los franceses a defender su territorio, pues si Francia caía, Alemania tendría un acceso directo hacia el mar y, por último, hacia las costas británicas. La problemática central de la película sobre la inminente invasión a Gran Bretaña tiene sus orígenes desde años anteriores a 1940, en el momento en el que Hitler comenzó a poner en práctica una política de expansión territorial, al extender los alcances de Alemania incorporando a Austria, Checoslovaquia y Polonia en sus dominios. El primer ministro británico para ese entonces, Neville Chamberlain, llevó a cabo estrategias con el fin de prevenir mayores problemas. Sin embargo, no lo logró. Años más tarde, Hitler ya había dominado gran parte de Europa Oriental y se aproximaba hacia el territorio occidental. En la película se refleja cómo el pueblo británico no está del todo enterado de la posible invasión nazi a la nación, pues el gobierno inglés se dio la tarea de no contar toda la realidad de la guerra. Por esa razón, le comentan a Churchill que parece como si no hubiera una guerra, debido al calmado y seguro ambiente que se respiraba en Londres. Frente a esta situación, le aconsejan a Churchill no mentirle al pueblo, con el objetivo de conocer qué piensan al respecto para que estos lo instruyan, y así lograr el bien común entre todos los habitantes ante la inminente invasión.
Así pues, el 28 de mayo de 1940, Churchill interactúa con varios pobladores británicos, donde estos se niegan con firmeza al hecho de llegar a un acuerdo de paz con Hitler. Es importante destacar la intervención de una menor de edad, cuya voz manifestó su oposición rotunda frente a aquel posible acuerdo, demostrando así su patriotismo, es decir, el amor por su tierra natal. Esto impulsó al primer ministro a luchar y defender la isla de Gran Bretaña sin importar cuál fuera el precio, puesto que es la voluntad del Parlamento y del pueblo. El potencial colapso de Gran Bretaña ante las fuerzas alemanas atrajeron múltiples controversias de carácter político a la nación, sobre todo por la desconfianza del rey y el Parlamento en el juicio de Churchill. En este sentido, se pueden destacar en la película dos posibles soluciones ante el advenimiento nazi. La primera consistía en demostrar el poder británico oponiendo resistencia al ejército alemán. La segunda buscaba como objeto principal la paz, a través de negociaciones mediadas por Benito Mussolini entre el país inglés y Hitler. Las controversias políticas en el Parlamento surgieron porque la primera posible solución apoyada por Churchill era considerada por todos como una acción irracional que traería miseria al pueblo británico. Afirmaban que era imposible ganar contra Hitler, sobre todo porque más de 300.000 soldados británicos estaban a punto de ser derrotados en Dunkerque. Asimismo, la segunda posible solución promovida por el Parlamento no era apoyada por Churchill y por algunos oficiales a su cargo, pues este argumentaba que no se puede razonar con un tigre cuando tu cabeza está en sus fauces. Es decir, Gran Bretaña no podía negociar con Hitler, porque nada les aseguraba que éste cumpliría con los acuerdos, además de que ya se encontraban en una encrucijada a causa de las fuerzas alemanas. En relación a las tropas británicas que se encontraban en Dunkerque, Churchill planificó un plan de rescate llamado Operación Dínamo, en donde barcos de civiles debían dirigirse a la costa francesa para recuperar a los 300.000 soldados que allí se encontraban. Esta solución trajo consigo una nueva esperanza para la resistencia británica, pues si no se lograba el rescate de las tropas, Churchill no hubiese tenido otra opción sino realizar las negociaciones de paz con Hitler, y por consiguiente, entregar la seguridad e independencia de la nación. Finalmente, Churchill, previamente apoyado por el rey, comprende que el pueblo es la clave para saber cuál es la mejor iniciativa a tomar. Por ello, el primer ministro decide conversar con algunos civiles, para así conocer la opinión de los mismos. Gracias a esto, Churchill logra percibir la posición adoptada por los ciudadanos ante las posibles soluciones planteadas. Entiende que ellos están de acuerdo con su postura de no negociar la paz entre Alemania y Gran Bretaña. Además, se une a este hecho la óptima puesta en marcha de la Operación Dínamo para rescatar a los soldados británicos en Dunkerque. Por estos motivos, el jefe del gobierno de Su Majestad elige seguir defendiendo a la nación hasta el final, resistiendo la guerra con el objetivo de sobrevivir la amenaza de la tiranía. Decisión que llevaría al Reino Unido y a sus aliados a declarar la victoria 5 años después, el 8 de mayo de 1945, una acción que da fin a la guerra. Para concluir, presentamos la siguiente frase célebre de Winston Churchill: el triunfo no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el valor para seguir adelante. Sin importar que se logre la victoria o que se cumplan los objetivos establecidos, siempre se deberá seguir trabajando para el progreso individual, colectivo y nacional. Los fracasos durante este proceso no representan resultados catastróficos. De hecho, son los que permiten la construcción de los cimientos para el avance social.